Creo que lo está grabando, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Bueno, vamos a ir hablando sobre el Estado. Tratamos de hablar en la primera clase. Ahora vamos a hablar un poco del origen, parte uno. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos generales del Estado. En síntesis, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estatales o estables a través de las cuales ejerce un monopolio el uso de la fuerza, soberanía aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos o determinados. Esto decía Max Weber. Vamos a profundizar. El Estado es un conjunto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de cierta comunidad de individuos en un territorio nacional determinado. El Estado comprende ya específicamente como la organización de un territorio bajo dominio de un gobierno, es decir, el Estado que representa a una nación, o sea, no es lo mismo Estado y nación, en este caso, de la mayor parte de los estados modernos de la actualidad. En resumen, el Estado es una organización política de la sociedad, mientras que el gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los fines del Estado. En síntesis, en estos términos, no todos los intelectuales y los científicos o sociólogos y politólogos están de acuerdo, pero en síntesis no son lo mismo gobierno y Estado, no son lo mismo Estado y nación, por más que muchos países lo utilicen como sinónimos, porque de repente una de las cuestiones de la diferencia que existe entre gobierno, nación y Estado es que para un Estado sí o sí se necesita una territorialidad. Sí. Necesita un territorio determinado para que exista un Estado. Sin embargo, la nación puede no tenerlo, ¿verdad? Y un gobierno ya es más bien, o sea, cuando hablamos de gobierno, hablamos de las personas que gobiernan, que se organizan para eh, estar enfrente o para representar a las personas que componen la nación dentro de un Estado que es más o menos como la organización política de una sociedad que tiene territorio, etcétera, etcétera. El Estado moderno, sin embargo, es una organización política principal que se dio en Europa durante la Edad Moderna, que tiene como base la modernización de la administración y la concentración de poder político. Cuando hablamos de administración y de concentración de poder, estamos hablando del Estado, ¿verdad? Sin embargo, esto se vio reflejado y se empezó a hablar de Estado de forma moderna desde las monarquías absolutas. ¿Cómo se define un Estado y cuáles son sus elementos? El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales. Uno, posee gobierno, un poder político. No es lo mismo gobierno que Estado, sino porque el Estado posee un poder, un gobierno. Tiene un pueblo como nación, una personas con identidad, ostenta un territorio, ¿sí? Y está regulado en base a un Estado de Derecho que lo legitima y de base de una organización de división de poderes. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de los ejemplos es ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado es un concepto que se refiere a una, siempre se va a hablar de organización política o de que integra población, territorio, bajo una autoridad, no importa qué tipo de autoridad, sin embargo, cuando hablamos de eso, hablamos de Estado. Sin embargo, la nación es un concepto histórico y cultural que hace referencia a un conjunto de personas que tienen un conjunto de lengua, una historia, una cultura, tradiciones, etcétera, etcétera. Max Weber define el Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio monopolio de la violencia legítima, la visión de este sociólogo, como medio de dominación.
medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían ellos de derechos propios, sustituyéndoles con sus propias jerarquías supremas, ¿sí? Con las propias leyes, exacto. Esas son cuestiones que, como hablamos de la visión de la anarquía, con la visión de las ideologías políticas, de las visiones políticas, más o menos que el Estado, ¿verdad? Como Hermann Haller, que define el Estado como una unidad, dominación, independencia, independiente de lo exterior interior, que actúa de modo continuo con medios de poder propio y claramente delimitados en lo personal y territorial. Eh, Estado y gobierno a menudo usan como sinónimo una conversación común, incluso algunos discursos académicos, pero no son lo mismo, ¿verdad? En este esquema, definición del Estado son personas jurídicas de derechos internacionales y los gobiernos son organizaciones de personas. Esto es, dentro de lo que hablamos la clase número 1, hablamos del contrato social existente, porque uno ya nace dentro de un sistema estatal, de un sistema de gobierno, y a veces se dice, bueno, no, yo no elegí esto, ¿verdad? Pero entonces sí, ya tiene como elegido antes, las personas aceptan libremente, entre comillas, y esto es de lo que se habla cuando hablamos de Estado y cuando hablamos de un gobierno, de un poder central que nosotros elegimos dentro de la democracia, y también se puede decir, eh, antes con los poderes o poderes absolutistas, ni esa posibilidad de elegir había, por más que esto también se pueda discutir. Cicerón habla de una multitud de hombres ligados a la comunidad de derecho y la utilidad para los bienes comunes. San Agustín habla de una reunión de hombres dotados de razón. Bodino es un conjunto de familias y sus posesiones comunes. Sabinsky es una representación material del pueblo. Kant dice es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. Oppenheimer dice la institución social impuesta en un grupo victorioso al derrotado. La Salle, el Estado es una gran asociación de clases pobres. Hobbes dice una institución cuyos actos por pactos realizados son asumidos por todos. Du Guit es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por gobernantes. Hegel dice es el Estado, es la conciencia del pueblo. El Estado es la realidad de la idea ética, es el espíritu en cuanto a la voluntad patente. Eh, Grocio, la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de derechos y para la utilidad común. Marx, el Estado es el reino de la razón, sino la fuerza no es el reino del bien común, sino de interés parcial. No tiene como fin el bienestar de todos, sino lo que detentan el poder. Del punto de vista moderno, Jelinek dice, es una asociación de hombres sedentarios dotados de un poder organizado de mando originario. Bluchschild dice es la personificación del pueblo. Es Spengler, el Estado de la historia considerada sin movimiento, la historia del Estado pensado en un movimiento de influencia. Kelsen, el Estado es el ámbito de la aplicación de un derecho o del derecho, el Estado del derecho como actividad normativa, etcétera, etcétera. Carré de Malberg es la comunidad política con un territorio propio y que dispone de una organización. Eh, Adolfo Posada son los grupos sociales territoriales con poder suficiente para mantenerse independientes. Hermann Heller es el estado de la conexión, que los quehaceres sociales, el poder del Estado es la unidad de acción organizada. Heller es el Estado de la organización política soberana de dominación territorial. Grupali, la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en un territorio con un poder de mando supremo representado en el gobierno. Weber les da la coacción legítima y específica en la fuerza bruta, legitimizada, igual a Weber, parecido a Weber, entre otros, que van a tener todo este material para ver las visiones que hay sobre el Estado. En síntesis, cuando agrupamos al Estado, cuando hablamos de él, hablamos de una organización, hablamos generalmente, siempre de un territorio, hablamos de un pacto entre los que viven, los que residen en un estado de derecho, y siempre se refiere más a la parte organizativa, a algo que no podemos ver, no podemos palpar, pero es algo sobre territorial que está ahí, que nosotros decimos, este estado eh, que incluye territorio, incluye población, nación, incluye gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, para que no sea tan largo el video, nunca olviden hacer el bien sin importar a quién.